Qué hermosa presencia de Dios hay en este lugar. Déjeme decirle que cuando uno pisa tierras de Córdoba, uno sabe que hay avivamiento. Repito, uno sabe que hay avivamiento. Iglesia, permítame por favor saludarle. Primeramente, dar gracias a los pastores José Cogollo y Yaceli Narváez. Gracias, mis pastores, por el privilegio de estar en este lugar. Al igual que la pastora Marta, que fue con la que me estuve comunicando todo este tiempo. Gracias, Paz. Y hoy tuve el privilegio de conocer al pastor Julio y a la pastora Esther. Qué bueno poder estar aquí con ustedes y compartir altar. Permítame saludarle. Venimos junto con Lisette Eugenio, que me acompaña, de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Cúcuta, ya nuestra tierra fronteriza, y como nuestro pastor la llama, es una tierra de esperanza. Creemos y sabemos que lo que Dios está haciendo es maravilloso. Nuestra iglesia es Centro Cristiano Internacional, junto con nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos y Nair de Andrade. Esa es nuestra casa, una casa misionera. Amamos las misiones. Entendemos que misión es amor, es alcance y es riesgo. Pero creemos que Dios, así como envió a su Hijo, nos envía a cada uno de nosotros a que podamos ser misioneros en cada lugar que vayamos. Así que por favor reciba un gran saludo y un gran abrazo de mis pastores. Siempre he creído. Denle un fuerte aplauso al Señor. Siempre he creído lo más maravilloso que puede pasar en un congreso de mujeres. Es más, hago la pregunta: ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Nosotros nos hacemos sentir, ¿verdad? Tanto así que involucramos al pastor a que también se sintiera parte de nosotras. Pero qué precioso. A mí me parece precioso. A los varones que están en este lugar, por favor, mujeres, démosle un aplauso. Porque qué lindo saber que eso es la unidad de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y qué lindo es poder entender que Dios está trayendo nuevas temporadas a nuestra vida. Cuando leía Usted va a decir conmigo: una nueva temporada. Yo estoy creyendo que viene una nueva temporada para Comunidad Cristiana Redentora. ¿Hay alguien que lo pueda creer? Que viene una nueva temporada para tu casa, para tu familia, pero sobre todo para tu generación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que nosotros no andamos por lo que vemos, sino que nosotros andamos por lo que creemos. Diga conmigo: yo no ando por lo que veo, sino yo ando por lo que creo. Segunda de Corintios, ahí lo tenemos, porque por fe andamos y no por vista. Así que haga conmigo un ejercicio en esta noche. Coloque su manito en su corazón. Vamos, ponga su manito en su corazón. Y usted va a decir conmigo: es lo que crea mi corazón, lo que yo soy. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Porque de él mana la vida. También, ¿qué dice la palabra? Donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Ahí está tu corazón. O sea que es lo que crea tu corazón, lo que tú serás. ¿Qué está creyendo tu corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que te está hablando tu corazón? Porque algo que usted y yo tenemos que entender como iglesia que estamos en este lugar es que usted y yo por eso
El mundo podrá decir: ay, pero usted está solo. Y cuando el mundo le dice que usted está solo, entonces inmediatamente usted dice: lo siento, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Dios me levantará. Si se da cuenta, no es lo que yo veo, es lo que yo creo. Entonces de repente te están diciendo: no, pero es que usted está pasando por un valle muy difícil y complicado. Y usted dice: no, y no va a poder salir de esa. Lo siento, pero aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, y aunque pase por el fuego no me voy a quemar. Tú y yo no caminamos por lo que vemos, tú y yo caminamos por lo que creemos. ¿Qué es lo que está creyendo tu corazón? ¿Qué es lo que te está susurrando el corazón? Porque cuando yo descanso en las promesas de Dios, cuando yo descanso en su palabra, entonces yo entiendo que yo no avanzo, escúcheme bien, que yo no avanzo por lo que veo, sino que yo avanzo por lo que creo. ¿Qué estás creyendo? Estas fueron las palabras que un día Jesús se paró y le dijo a Marta y a María: Marta, María, si creen verán ¿qué? La gloria. ¿Pero qué le dijo? Si lo ven o si lo creen. Marta, María, si creen verán la gloria de Dios. Solamente es lo que yo crea lo que hará que yo pueda ver la gloria de Dios. Y yo estoy creyendo en este tiempo que se van a levantar hombres y mujeres que le van a comenzar a creer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está la generación que se va a comenzar a levantar y va a decir para atrás ni para coger impulso? Yo he venido a hablar con gente que, como dice Hebreos, no van a retroceder para perdición, sino que van a avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mire qué lindo lo que dice la palabra: yo no camino por lo que veo, yo camino por lo que creo. Fueron las palabras que un día Jesús y el Padre le dijeron a un hombre llamado Abraham, a un hombre también llamado en algún momento Moisés, a un hombre que no podía tener bebés como lo era Abraham. Abraham era un hombre que sabíamos perfectamente que la evidencia de Abraham era una evidencia de esterilidad, era una evidencia de vejez, era una evidencia que no podía avanzar. Pero aún así dice la palabra que Abraham decidió creer esperanza contra ¿qué? Contra esperanza. A pesar de que él decía: mi evidencia dice vejez, mi evidencia dice que no tengo fuerza, mi evidencia dice que no puedo continuar, pero yo no camino por lo que veo, yo camino por lo que creo. Yo le hago una pregunta hoy a la iglesia: ¿con qué evidencia cruzaste las puertas de acá? Porque todos a veces no, mi evidencia, pastora, mi evidencia dice enfermedad, mi evidencia dice que mi matrimonio se está acabando, mi evidencia dice que estoy en un proceso de depresión que nadie lo entiende. ¿Cuál es la evidencia? Abraham decidió creer por encima de la evidencia, por encima de lo que estaba en su corazón, por encima de lo que él estaba atravesando. Y él decidió creer. Pero no solamente aquí entra en escenario Abraham, también entra una mujer, y esto me encanta, porque mientras que Abraham está con Sara, la evidencia de Sara decía, ya conmigo, esterilidad. La evidencia de Sara decía que algo se había detenido en su vida. La evidencia de Sara decía que el fluir había cesado. Ya conmigo, cesado. Prácticamente cuando Dios le dice: Sara, vas a tener un hijo, es que es normal que Sara se haya reído. Y es que yo también me hubiese reído, porque algo que usted tiene que entender es que Dios es un Dios que tiene bastante sentido del humor. Dios tiene sentido del humor, iglesia. Porque es que imagínense a dos abuelitos creyendo que van a poder tener un bebé. Eso es algo que provoca una sonrisa. Estamos hablando de 100 años y de 90. Estamos hablando de dos ancianos. Yo me imagino en algún momento diciéndole: Señor, pero no solamente es que soy estéril, es que por acá ya ni siquiera me llega la menstruación. Aquí, diga conmigo, el flujo se detuvo. Aquí ya no hay un fluir de nada. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que el Señor le dice: mire, Sara, aunque a usted se le detuvo algo en su vida, no quiere decir que yo no siga siendo Dios. No quiere decir que yo no siga siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que algo se te haya detenido en la vida, iglesia, no quiere decir que Él no siga siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú podrás decir: aquí se me detuvo algo, pero
pero Él sigue siendo el Rey. Pero Señor, no condiciones a Dios a tu fluir, porque Él sigue siendo Dios. Y Sara le decía, pero es que se detuvo. No, a usted se le detuvo, pero yo sigo siendo Dios. Y creas o no creas, al año siguiente vas a estar abrazando a un bebé, porque yo soy el Dios que hace todo realidad. Ahora imagínese la escena, porque yo siempre he creído, yo aún no tengo el privilegio de ser madre, pero recuerdo, y siempre mamá siempre me lo ha dicho, para tener a un hijo se necesita fuerza. Yo quiero preguntarle a las madres acá, ¿para tener un hijo se necesita fuerza? Me imagino que sí, ¿verdad? No solamente fuerza para concebirlo. Y recuerdo que un día, hace como unas 2-3 semanas, me paré y antes de salir de un viaje que tenía, me quedé mirando a mi mamá y le dije, mamá, yo soy la menor de 3 hermanos. Y me la quedo mirando y le digo, mamá, yo necesito que tú me cuentes, mamá, ¿qué fue tenerme? Entonces mi mamá me quedó mirando y me dijo, doloroso. ¿Cuántas aquí han tenido bebés de manera natural? Levánteme su manito. Uy, ustedes son unas valientes. Y las que han tenido por cesárea, vamos, también valientes, porque recuperarse 40 días no es fácil de esa cesárea. Entonces mi mamá me quedó mirando y me dijo, Génesis, doloroso. Y cuando ella me dijo la palabra doloroso, causó en mí una sonrisa y le dije, ¿por qué? Y me dijo, tú estabas predestinada a nacer el 26 de marzo de 1991. No haga cuenta. Tú estabas predestinada a nacer el 26 de marzo de 1991. Pero de repente un 17 de marzo usted decidió adelantarse, muchachita. Así que los dolores comenzaron un 17 a eso de las 6, 7 de la noche. Y yo me quedo mirando a tu papá y le digo, yo creo que la gorda viene en camino. Así que agarraron para la clínica y comenzaron el trabajo de parto. Pero cuando comenzaron el trabajo de parto, ¿sabes que el trabajo de parto no es algo de la noche a la mañana? Eso tiene sus horas, tiene su tiempo. Y en uno de esos momentos mi mamá decía, uno siente una presión impresionante. Digo, amigo, presión. Cuando ella estaba en ese momento y en eso que estaba pasando y en eso que estaba sucediendo, el doctor se acercó, le palpó y le dijo, la bebé está lista. Ahora yo lo que necesito es que usted, ¿qué? ¿Cómo? Dígale a la mujer que tiene al lado, puje. Y si tiene un hombre, no importa, dígale, puje. No importa, puje. Yo lo que necesito, dice, yo lo que necesito. Y yo lo que necesito es que usted... Y empezó aquel trabajo de parto. Y cuando comenzó el trabajo de parto, empezó el médico a decir, Ana Sofía, que se llama mi mamá, Ana Sofía, puje. Usted me va a ayudar a predicar. Ana Sofía, eso. Y en ese momento eran las 2 de la mañana, así que ya no era 17, era 18. De repente, en menos de ese pugir, dice, no, la niña no quiere salir, ¿qué hacemos? Adivinen qué pasó. Una enfermera agarró y se le montó encima. No, esto tiene... Y en ese momento mi mamá dice, mire, cuando uno va a parir, uno no sabe a uno ni qué le duele. A uno le duele todo. Uno no sabe ni qué le duele. Me dice ella, y de repente yo estaba ahí, pero de repente cuando estoy pujando y pujando y pujando, dice, de repente se escuchó un llanto. Y cuando de repente se escuchó un llanto, ay, qué lindo, ¿no? Dice mi mamá, cuando yo escuché ese llanto, a mí se me olvidó el dolor que yo había sentido por más de 7 horas. Porque era más la felicidad, Génesis, de la bendición que tenía en mis brazos, el dolor que había padecido por tanto tiempo. Si alguien está entendiendo la palabra hoy, debes saber que a veces el dolor podrá ser complicado. A veces sentirás que estás pujando, que no entiendes lo que está pasando y el dolor que estás sintiendo. Pero cuando abraces la bendición que Dios tiene por haber avanzado, dirás, habrá valido la pena todo el dolor que atravesé. Porque será más
la bendición de lo que tengo en mis brazos. Ahora, ¿por qué te hablo de avanzar? Porque quiero que me acompañes a alguien que avanzó de una manera impresionante. En Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre como ciego. Pero ¿cómo estaba este hombre? ¿Ciego de qué? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: vi a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa, iglesia, enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Ok. Usted dirá, todo lo que dijo la pastora al principio, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Déjeme avanzar en lo que quiero hablar. La palabra comienza hablando que este hombre es un ciego ¿de qué? Grábese la palabra: de nacimiento. Es un hombre ciego de nacimiento. Jesús, cuando está llegando al lugar, Jesús no está llegando solo, sino Jesús está llegando con los discípulos. Y cuando Jesús está llegando con los discípulos, inmediatamente algo comienza a suceder. Y es que yo siempre he creído, iglesia, que a donde quiera que llegue Jesús, algo tiene que pasar. A donde quiera que llegue Jesús, algo tiene que suceder. A donde quiera que llegue Jesús, tiene que haber una transformación. Y en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que estamos atravesando, Jesús está en ese lugar. Y cuando Jesús llega, nótese que los discípulos son los que preguntan. Los discípulos son los que están diciendo: maestro, maestro, mire que no es el nuevo, mire que no es el gentil, sino son ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos están diciendo: maestro, maestro, queremos saber quién fue el que pecó. ¿Por qué? Porque Dios lo castigó para que haya sido ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Quién pecó? ¿Su abuelo? ¿Quiénes pecaron? ¿Sus ancestros? Maestro, queremos saber quién fue el que pecó. Y en ese momento Jesús se los queda mirando y les dice: no fue que pecó este ni el otro, es porque yo me voy a manifestar sobre su vida. ¿Sabe? Cuando yo estoy viendo esto, yo entiendo un cuadro precioso. Y es que cuando alguien esté viviendo una vida de proceso, no lo juzgues, más bien levántalo. A veces uno dice: no, pues es que mínimo Dios lo tiene en ese proceso, es que Dios lo está procesando. No, mi hermano, no sea rápido para juzgar. Somos una familia y somos un solo cuerpo. Si usted ve que alguien está pasando por un proceso difícil, dígale, acérquese y dígale: ¿sabe qué? Cuente conmigo, voy a orar por su vida, voy a orar por usted. Porque lo que yo estoy viendo aquí claramente es que los discípulos creen que es pecado, pero no es pecado, es que Dios se va a glorificar. El proceso que él ha estado atravesando hasta ese momento es porque él se va a llevar toda la gloria y toda la honra. Y a veces somos prontos en quizá levantar juicio cuando vemos a alguien viviendo una vida de proceso. Ay, eso no ha vuelto a la iglesia porque Dios está tratando con su vida. ¿Y usted qué sabe si Dios lo metió en el proceso? No se vuelva como los hermanos de Job. Volvámonos una iglesia que restauremos al perdido. Volvámonos en una iglesia que si el uno cae, el otro le levante. Volvámonos en una iglesia que si uno tiene frío, el otro le da calor. Hemos venido a este lugar para avanzar, pero no para avanzar solo, sino para decir: yo avanzo, pero tú también avanzas conmigo. Porque no, esto no se trata de llegar solo. Esto se trata de que todos lleguemos juntos y que a la meta podamos decir: hey, todos la cruzamos porque somos un solo cuerpo. Esto no es una competencia. Y a veces caemos en eso.
Y mire que los que están preguntando son los discípulos. Y Jesús les dice: no, esto no se trata de pecado, cabezones. Esto es porque yo me voy a glorificar en su vida. Yo he venido a decirte desde Cúcuta, el proceso que has estado atravesando hasta el día de hoy, lo único que va a revelar es el Dios que está dentro de ti. Porque será Dios el que se va a llevar toda la gloria. Será Dios el que se va a llevar toda la honra. Será el Señor el que se va a meter dentro de ese horno de fuego y se va a manifestar en tu casa, en tu familia y en tu generación. Yo he venido a hablar con hombres y mujeres que van a avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Voltea al de al lado y dile: vamos, avanza. Dile: no te quedes atrás, avanza. Pero no solamente eso, iglesia. Acá se abren bastantes cosas preciosas. Y es que este hombre era ciego ¿de qué? ¿Era ciego de qué? O sea que toda su vida había sido una vida de imaginación. Porque este hombre nunca en su vida había visto, nunca. Yo creo que si a él se le acercaban y le preguntaban: mira, queremos preguntarte, ¿tú sabes cómo es el sol? Me imagino que él respondería y diría: pues yo lo siento, pero no sé cómo es. ¿Y tú sabes cómo son las flores? Me han puesto flores en las manos, las he tocado, pero no sé cómo son. Este hombre toda su vida había vivido una vida ¿de qué? De imaginación. Y usted dirá y se preguntará en esta noche: Pastora Génesis, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo? Yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Usted alguna vez no se ha imaginado a toda su familia entrando por esa casa, aceptando al Señor como su único y suficiente Salvador? ¿Alguna vez usted no se ha imaginado diciendo: ay, ¿qué sería de mi vida sin este dolor? ¿Qué sería de mi vida sin esta enfermedad? ¿Qué sería de mi vida sin esa deuda? Ay, es que si yo no tuviera esa deuda, mi vida sería mejor. ¿Qué sería de mi vida si me pagaran ese dinero? ¿Qué sería de mi vida si Dios restaurara mi casa y mi familia? ¿Sí se da cuenta que a veces nosotros hemos vivido temporadas de imaginación? Así que no somos tan ajenos al ciego de la historia, porque sí o sí hay una temporada de imaginación. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Que este ciego está saliendo de su casa sin saber que la temporada de imaginación se va a convertir en una temporada de cumplimiento. Sin saber que si lo ha imaginado lo va a lograr. Porque si tú lo imaginas, si tú lo clamas, tarde que temprano de que lo vas a lograr en Dios, lo vas a lograr. Si lo puedes imaginar, si lo puedes creer, entonces lo que crees lo puedes materializar en lo que Dios quiere hacer sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Yo he venido a hablar con gente que va a pasar de la temporada de los sueños a la materialización de los sueños, que va a comenzar a avanzar de gloria en gloria y de victoria en victoria, que va a decir: yo no retrocedo, sino que yo avanzo, porque pasaré de la temporada de la imaginación a la temporada del cumplimiento. Levante conmigo su mano derecha y diga conmigo: de la temporada de la imaginación a la temporada del cumplimiento. Pero no solamente hay esto en medio de la historia. De repente, yo siempre he dicho que Jesús nunca repitió milagros. ¿Usted nunca se lo ha preguntado en la palabra? Lea la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta que Jesús nunca repitió milagro. A un leproso lo tocó, pero a otros 10 los mandó a caminar. No los sanó de la misma manera. A una le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. A otro le gritó: Lázaro, sal fuera. A otro lo agarró del féretro, que fue el hijo de la viuda de Naín, y dañó severendo velorio y lo levantó de la tumba. ¿Sí se da cuenta que Jesús no repite milagro? ¿Y por qué le hago esta acotación? Porque a veces nosotros nos comparamos, y la comparación es el enemigo número 1 del gozo. Pero ¿por qué Dios no me sana como la sanó a ella? ¿Pero por qué Dios no me habla como le habla a él? ¿Pero por qué mi proceso? Pero es que no entiendo. Porque tu proceso es tu proceso con Dios, punto. Y lo que Dios va a hacer contigo es único e irrepetible. Y lo que Él va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu generación será único e irrepetible. Si te pones a comparar, estarás perdiendo los milagros que Dios quiere hacer. Es más,
si te pones a compararte, no vas a poder avanzar. Porque uno no puede avanzar viendo el proceso de otro. No avanza viendo su propio proceso. Tu competencia no es el de al lado, tu competencia eres tú mismo. Avanza. Pero es que no entiendo. ¿Y por qué yo voy a la iglesia y al vecino le va mejor? Avanza. No compares tu proceso. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque Jesús, como te digo, no repite milagro. A muchos ciegos sanó. A Bartimeo le dijo: levántate, vamos, ya deja de ser ciego. Pero a este no. En medio de toda la multitud, en medio de lo que está pasando y en medio de lo que está sucediendo, dice la palabra que Jesús, ¿qué hizo? ¿Escupió en qué? Escupió en tierra. Cuando tú mezclas la saliva con la tierra, ¿en qué se convierte? En barro, en lodo. Y comenzó a untar en los ojos del ciego. A veces uno lee las cosas en la palabra y yo soy muy imaginativa. Yo creo que yo apenas hubiese visto eso, yo creo que más de uno estaba murmurando: guácala, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está haciendo eso? Y usted dirá: ay no, pastora, pero era Jesús. ¿Qué tal que su pastor se para? ¿Quién quiere que lo sane? Venga, lo escupo. Hay que meterse en la época. Yo me imagino que la gente come: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Y Jesús por qué está haciendo esto? ¿Y por qué Jesús está actuando de esta manera? Ya conmigo, el cómo. Ya conmigo, el cómo. ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que a veces nos enfocamos más en cómo va Dios a hacer algo que en creer que Él lo va a hacer. Y a veces uno: pero pastora, ¿pero cómo? Es que usted no conoce las cuentas de mi banco. No, yo no las conozco, pero usted crea solamente. Pero es que, pastora, usted no conoce a mi esposo. No, no lo conozco, pero usted crea solamente. Pastora, pero es que usted no conoce a mis hijos. No, yo no los conozco, pero usted crea solamente. Por dejar de que temprano lo va a ver aquí en el altar sirviendo. Porque al que cree, todo le es posible. A ver, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y a veces somos con el ¿y cómo? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? ¿Y cómo Dios? El cómo, déjeselo a Dios. ¿Sabe qué necesita Dios, iglesia? Alguien que le crea. Si hay alguien que le cree, entonces ese va a poder avanzar. Mire, yo nunca había entendido tanto el cómo. Voy a agarrar acá alguito que estoy viendo. Yo nunca había entendido tanto el cómo. Quiero explicarle el cómo como se debe, valga la redundancia. Un día, nosotros todos los martes en nuestra iglesia tenemos algo que se llama BEA. BEA es la reunión de liderazgo. Y cada uno de nosotros tenemos un grupo al cual dirigimos ese liderazgo. Recuerdo que yo estaba en medio de una predicación al liderazgo un martes a las 7 de la noche. Y yo recuerdo que yo hablé del texto que se encuentra en Marcos 11. El texto que se encuentra en Marcos 11 es el que en algún momento todos hemos cantado. Es que cuando alguien cree en el corazón que el monte se moverá, entonces ¿el monte qué? Lo hemos cantado, ¿no? Y esa montaña se moverá, se moverá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy hablando de Marcos 11, yo en medio de la palabra dice que cualquiera que crea en su corazón y declare y crea en su corazón que el monte se va a mover, entonces ¿el monte qué? Se moverá. Y recuerdo que en medio de la palabra yo decía: es que la palabra dice que cualquiera. No está especificando a alguien, sino está diciendo que cualquiera. O sea que cualquiera que crea puede hacer que un monte se logre mover. Pero recuerdo que en medio de la predicación que yo le estaba dando al liderazgo, comencé a decir que cuando usted cree algo, usted lo grita, usted lo celebra. O le hago yo una pregunta: cuando Colombia mete un gol, ¿usted no grita? ¿O yo soy la única que grito? Colombia nos ha hecho reír, llorar, pero lo seguimos amando. Pero usted no grita. Claro que, porque la pasión es algo que no se puede ocultar. Usted puede ocultar lo que sea, pero la pasión usted no la puede ocultar. Entonces, cuando usted cree algo con su corazón, usted lo grita, usted lo celebra, porque usted lo está creyendo con todo su corazón. Cuando un hombre está apasionado y cuando un hombre está enamorado se le nota, y cuando una mujer también lo está, se le nota. Es algo que no se puede ocultar. Pero mientras que yo estoy predicando sobre esto, me causa la impresión y me causa asombro que había un niño al lado de su mami prestando atención a la prédica. Y me causó curiosidad porque era un niño de 4 o 5 años, no tenía más.
Era un niño que tenía entre 5 a 7, no era mucho. Y normalmente un niño por naturaleza es que inquieto, es normal. Pero el niño todo el tiempo estuvo observando lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Y yo, como usted se da cuenta, yo no me quedo quieta, ¿verdad? Entonces yo iba por un lado y él iba para el lado, y yo iba para el otro y él iba para el otro. Y yo recuerdo que él le decía a la mamá: mamá, léeme, yo no sé leer, pero léeme, mamá, léeme. Y la mamá le leía: muéstrame, mamá. Bueno, despedimos el BEA, cada quien se fue para su casa. Pasó así. A la mañana siguiente yo tenía seminario bíblico, en ese momento todavía no lo había terminado. Yo lo estudiaba todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 7:30. Y recuerdo que antes de que me sonara la alarma, el teléfono sonó. Y yo siempre he dicho que uno puede ser muy espiritual en la vida, pero una llamada muy tarde o muy temprano asusta a cualquiera. Y en ese momento, cuando yo miro el teléfono, era la mamá de Juan. Y cuando yo veo que era el número de ella, yo contesto y le digo: mi hermana, ¿pasó algo? ¿Sucedió algo? Y ella me dice: pastora, ¿está despierta? Yo: no, es un simulacro. Claro que estoy despierta. No, es que yo quiero que usted está parado, sentada. No, pero cuénteme qué pasó. No, pero está parado, pero qué pasó. Pero no, siéntese porque tiene tiempo. No, pues sí, cuénteme qué. Y me siento. Me dice: pues es que imagínese que ayer salimos del BEA. Significa visión, evaluación y agenda. Salimos del BEA y yo tenía que hacer mi reunión con los de mi grupo bíblico y no pude hacerla porque Juan empezó: mamá, vámonos para la casa, mamá, vámonos para la casa. Y yo dije: el niño está que quiere ir al baño, ¿será? No sé qué querrá, pero se quiere ir al baño. Mamá, vámonos para la casa. Y mamá, hasta que le dije: bueno, está bien, Juan, vámonos. Dice: pastora, usted sabe que yo vivo en un 14º piso, en un edificio alto. Y cuando llegamos, Juan era pidiendo el ascensor y movía las piernas y pedía el ascensor y era moviendo ¿qué pasó? Y logramos subir. Y cuando llegamos al apartamento, yo abrí la puerta y Juan salió corriendo. Y cuando salió corriendo, en vez de cruzar a la derecha, que era el baño, cruzó a la izquierda. Y pastora, usted sabe que la izquierda es la oficina de mi esposo. Y usted sabe más que nadie que mi esposo no es cristiano. Lo estamos llevando poco a poco, pero él no quiere aún nada con el evangelio. Así que yo dije dentro de mí: ay, Dios mío, y ahora Juan, ¿qué va a hacer hasta ahora? Eran las 10 de la noche. Y Juan se metió en la oficina del papá. Y el papá, efectivamente, a subirme por acá para poderlo hacer mejor, estaba trabajando. Estaba allí trabajando en su oficina. Y de repente Juan entró. Y cuando Juan entró, le dice: papá, yo necesito contarte algo, papá. El papá está trabajando en el computador y se lo queda mirando y le dice: Juan, ahorita no, estoy muy ocupado trabajando. Papá, yo necesito contarte algo que aprendí en la iglesia. Se lo queda mirando y le dice: Juan, que ahorita no. Papá, por favor, necesito contarte algo. Así que el papá por un momento deja el computador a un lado. ¿Y cuántos saben que cuando un niño se empeña en algo es mejor que usted le ponga cuidado? Y le dijo: está bien, Juan, ¿qué es lo que pasa? Tienes, y colocó él, dijo, y yo, me dice la mamá, yo iba a entrar, pero no entré, sino me quedé en la puerta escuchando. Así que el papá colocó el reloj y le dijo: tienes 5 minutos. Tienes 5 minutos para decirme lo que me vas a decir. Así que Juan se quedó mirando y le dice: papá, yo aprendí hoy en la iglesia, papá, que si en estos momentos yo oro a Dios y le digo al Señor que mueva esa montaña que está detrás de ti, papá, la montaña se mueve. Porque había una montaña que se veía en la ventana. Así que el papá se lo queda mirando y le dice: Juan, así no funciona la fe. Papá, yo lo leí, mi mamá me lo mostró, y la palabra dice que cualquiera, y yo soy cualquiera, y que cualquiera, y si yo en estos momentos, papá, me pongo a orar y me pongo a clamar, papá, yo muevo la montaña. El papá se lo queda mirando y le dice: Juan, así no funciona la fe. Papá, que sí. Entonces, mi amada iglesia, prepárese para ver la mejor audiencia entre un padre y un hijo.
El papá se lo queda mirando y le dice: Juan, vamos a hacer algo. Yo no te voy a pedir que con tu oración me muevas la montaña. No, no, no. Yo te voy a pedir que con tu oración me muevas este termo que tengo yo aquí encima de la mesa. No lo puedes tocar, no lo puedes agarrar. Con tu oración me vas a mover el termo que tengo aquí de agua de acá para acá. Si logras moverlo, yo te acompaño mañana a la iglesia. Y así como está usted, yo estaba así con el teléfono. Así que en aquel lugar, a las 10 de la noche, en un apartamento, en un edificio en Cúcuta. Cúcuta es una ciudad rodeada de montañas. Comenzó ese niño. Recuerde que yo en la prédica dije que cuando usted cree algo, ¿usted qué? Ora, pero ¿qué? Lo grita, ¿no? Lo cree, ¿no? Entonces empezó Juan: Señor, mueve el tarro. Señor, mueve el tarro. Señor, tu palabra lo dice. Señor, yo lo creo, mueve el tarro. Señor, mueve el tarro. Yo lo creo en mi corazón. Señor, mueve el tarro, muévelo. Ahora, mi papá no cree, yo sí creo, muévelo. Ahora, Señor, tu palabra dice que cualquiera, yo lo creo, él no lo cree, pero yo, muévelo. Ahora, ahora, te mueves. Y empezó ese niño a gritar en pleno edificio: muévete, 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 muévete. Y de repente el papá está escuchando: muévete. Ahora, y el papá lo queda mirando y él: vamos, tú te puedes mover, Señor, yo lo creo. Cualquiera, yo soy cualquiera, muévete. Ahora en el nombre de Jesús, muévete. Y el papá está escuchando y de repente agarra y hace. Si se da cuenta Juan, si se da cuenta Juan que nadie movió el tarro, igual se lo queda mirando y le dice: papá, ¿cómo que no? Yo le oré a Dios, el Señor lo puso en tu corazón y el tarro se movió, papá. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero usted no se pregunte el cómo, crea solamente. Porque a veces Dios va a usar a la persona que usted menos cree para que el milagro suceda. A veces Dios va a usar a la persona y usted dice: pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y el Señor te está diciendo: de la manera que tú menos crees es como yo lo voy a hacer. Deja de enfocarte en el cómo y cree solamente. ¿Dónde está la iglesia de Sagur que ha decidido creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Diga conmigo: hay una nueva temporada. No te preguntes el cómo, cree solamente. Adivine quién estaba la mañana siguiente en la iglesia acompañando a Juan. Hoy en día el papá de Juan es uno de los más grandes líderes que tiene la iglesia. ¿Quién se lo ganó? La fe de su hijo. Dígale a la persona que tiene al lado: ¿cómo le quedó el ojo? Usted creyó que el tarro se iba a mover, ¿cierto? Yo también, no se preocupe. Pero es que uno cree que a veces Dios actúa así. Y Dios actúa de maneras tan diferentes. Pero tan diferentes. ¿Y por qué yo le hablo tanto del cómo, iglesia? Porque eso mismo estaba pasando en el escenario. La gente estaba: ¿por qué barro? ¿Y por qué le aplica esto? ¿Y por qué le aplica lo otro? ¿Y por qué le pone esto? Y es que imagínese a Jesús. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Imagínese a Jesús de repente agarrando y poniéndole barro en los ojos. Yo digo, tras de ciego le puso barro. Jesús es Jesús y le pone barro en los ojos. Yo me imagino a la gente diciendo: ¿qué está haciendo? Yo le hago una pregunta: usted y yo, ¿de qué estamos hechos? Tenemos el neuma del Espíritu, ¿verdad? Tenemos el soplo del Espíritu. Pero ¿de qué estamos? ¿Cuál es la materia creativa? O sea que Jesús lo que le estaba poniendo al ciego era la materia creativa. Porque ahí no habían órganos, ahí no había nervios ópticos. Él estaba reconstruyendo los ojos del ciego. Pero yo le hago una pregunta, mujeres y hombres que están acá: ¿Jesús lo explicó? No. Le voy a poner barro porque le estoy reconstruyendo los ojos, ¿sí? ¿No? Hay cosas que Jesús no te va a explicar, te va a pedir que solamente le creas. Hay cosas que Él no te va a decir, sino te va a decir: avanza. Hay momentos donde Él no te va a decir nada, sino muévete.
Mire, hay algo que una vez, a mí nunca se me va a olvidar de mi pastor Satirio. Una vez entré a su oficina. Mi pastor es brasilero, así que él no dice Génesis, sino él dice Genesis. Así que él me quedó mirando y me dijo, yo le estaba hablando de un tema en especial y él me dijo, debes entender, Génesis, que una promesa sin movimiento es una promesa sin cumplimiento. No somos estanques, somos fuentes. Y tenemos que estar fluyendo todo el tiempo. No estamos para estar detenidos. Y esa palabra se me clavó en el corazón. Porque si tú todo el tiempo estás fluyendo, entonces podrás decir como Jesús dijo: el que tenga sed, venga y beba de mí, porque de mí correrán ríos y ríos de agua viva. O sea que ríos de agua viva tienen que correr en tu interior. Y eso se tiene que notar. Por eso yo estoy viendo en medio de ese momento que Jesús no está explicando lo que está pasando y lo que está sucediendo, pero Jesús lo que estaba poniendo era la materia creativa. Van a haber cosas en el camino, iglesia, que no vas a entender, y solo Dios te está pidiendo que avances y que le creas, que escuches la voz pastoral, que escuches la visión y puedas avanzar en lo que Dios quiere hacer y como Él se quiera manifestar. Pero después de que le pone barro en los ojos, acá viene lo más lindo del mensaje, porque aquí viene el tiempo de avanzar. Yo siempre he dicho, Jesús es tan espectacular en un tema de milagros que Él hasta me involucra dentro del milagro. Él pudiendo hacerlo todo, te involucra, porque Él agarra, le pone el barro, le está poniendo la materia creativa ahí en sus ojitos, y después se lo queda mirando y le dice: ve, ¿y qué? Ve y lávate. Cuando usted escucha la palabra ve y lávate, le hago una pregunta, iglesia: ¿es una orden o una opción? Le está diciendo. Pero usted en el texto jamás ve que Jesús se queda mirando y le dice: Juan, Jacobo, Esteban, ayuden al cieguito a llegar al estanque. ¿Sí? ¿A quién se lo está diciendo? Al ciego. Ve y lávate. Hablándolo históricamente, el estanque de Siloé quedaba aproximadamente a 300 metros. O sea, era una cuadra larga, casi unas 2-3 cuadras. No era allí nomás, había que caminar. Y acuérdese, este hombre era ciego ¿de qué? O sea, hay una discapacidad. Él está lidiando con una... Si yo lo parara a usted acá y lo pusiera aquí enfrente, le tapara los ojos y le diría: salga de la iglesia, le aseguro que usted se demoraría mucho en salir, porque usted empezaría ¿qué? A lograr cómo sale. Pero yo digo, tras de que es ciego, le pone barro. Y después de que le pone barro, le dice: ve y lávate. Cuando le está diciendo ve y lávate, lo que le está queriendo muchas veces decir a este hombre es: van a haber momentos en la vida y van a haber procesos en la vida, escúchame bien, donde solamente van a ser Dios y tú y nadie más. Y deja de culpar. Uno a veces: pero es que pastor, pero es que pastora, a mí nadie me ayuda en el proceso, a mí nadie me está acompañando en el proceso. Repito, hay procesos en la vida donde solamente son Dios y tú y nadie más. Hay procesos en la vida donde, como Job, dirás: de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. El proceso lo único que hace es revelar el Dios que está dentro de ti. Entonces, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está sucediendo, Él comienza a avanzar. ¿Ve y qué? Ve y lávate. Ve y lávate. Cuando Él está comenzando a caminar y está en ese proceso de que está caminando, yo siempre lo he dicho, este hombre estaba avanzando, pero estaba dando pasos de dolor, pero estaba dando pasos de victoria. Estaba dando pasos de dolor, pero estaba dando pasos de victoria. Me imagino que en medio del camino se cayó. Me imagino que en medio del camino tropezó. Me imagino que en medio del camino hubo gente que se burló. Y es que cuando a veces tú estás avanzando, va a haber gente que se va a querer burlar de ti, pero hay una palabra que te mantiene. Yo me imagino que mientras que este ciego iba avanzando, y quizás las críticas le estaban diciendo: mira, tras de ciego ahora se volvió loco. Míralo, tras de que está endeudado va para allá, para la iglesia, a entregarle la plata a los pastores. Mira, tras de que lo que está viviendo y atravesando, mira lo que está haciendo, mira cómo se está moviendo. Mira, tú no estás por los que te critican, tú estás por lo que Dios ha hablado y ha dicho sobre ti. ¿Sabe qué me gusta? Que el ciego está caminando,
pero porque hay una palabra que lo está sosteniendo. Tú estás en este lugar y estás avanzando porque hay una palabra que te está sosteniendo. Hay una palabra que Él te está diciendo: avanza, no retrocedas, comienza a caminar, porque lo que Dios quiere hacer será grande y tremendo. Van a haber momentos en la vida donde caminarás y muchos te criticarán, pero hay una palabra de Dios que te está sosteniendo. Este ciego comenzó a avanzar, comenzó a avanzar y comenzó a avanzar y comenzó a avanzar, y llegó a aquel estanque y se pudo lavar. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que se lavó y regresó. ¿Cómo? Ahora le hago una pregunta: mientras que caminaba, ¿vio? Mientras que le pusieron barro, ¿vio? ¿Qué fue lo que desató que él viera? Que se lavó. Ya conmigo, movimiento. Ya conmigo, movimiento. Diga al de al lado: avanza. Solo cuando avanzas se desatan los grandes milagros que Dios quiere para ti. ¿Qué estás haciendo tú? A veces esperamos que todo salga del altar, gloria a Dios, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Este ciego entendió que por encima de la crítica no había nada que Dios pudiera llevar a eso. Caminó por encima de la crítica, caminó por encima de la murmuración. ¿Sabe qué me gusta de este texto? Que no diga el nombre del ciego. Me gusta que diga el ciego de nacimiento, porque era la etiqueta que el mundo le había puesto. ¿Cuál es la etiqueta que el mundo te ha puesto? Avanza por encima de la etiqueta. Allá va el divorciado. Sí, pero está avanzando el divorciado. Allá va la madre soltera. Sí, pero la madre soltera está avanzando. Allá va a estar el hombre, el endeudado. Sí, el endeudado que estaba avanzando y creyendo lo que Dios va a hacer. Allá va el que está enfermo, el que tiene una enfermedad terminal. Sí, una enfermedad terminal, pero estoy avanzando en lo que Dios va a hacer. Iglesia, hay un estanque que te está esperando para que te puedas lavar, pero necesitas avanzar y hacer lo que Dios quiere hacer. Quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Mi menor, ahí donde estás quiero que levantes tus manitos. Qué presencia más preciosa hay en este lugar. Levanta tus manitos ahí donde estás. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Levanta tus manitos. Levanta tus manitos.